Tenemos en primer... tenemos que leer la cuenta. ¿Dónde está? Las actas de las sesiones 61 y 62 se ponen a disposición de los integrantes de esta comisión y la señora secretaria Marisol, nuestra secretaria, dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Velázquez, don Esteban, Mulet, Santana, don Juan y Velázquez, don Pedro, y las diputadas señoras Giles, Osandón y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en materia de distribución de la jornada laboral docente y el uso de horas no lectivas. Ordinario 285 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 398 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación de instituciones de educación superior que estarían siendo afectadas por crisis financieras o institucionales que pongan en riesgo su continuidad, tal como ocurre con la Universidad del Pacífico y podría ocurrir en un futuro en otras universidades, entre otras SEC, Pedro Valdivia y Aconcagua. Oficio 47 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual, en conformidad con lo señalado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, año 2018, glosa número 04, envía el cuarto reporte trimestral con información de las actividades, decisiones y actas del Consejo Nacional de Educación. Toda esta información queda en un CD adjunto que está para consulta de los señores diputados a disposición en la Secretaría de la Comisión. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Cristina Girardi, por medio del cual hace llegar correo de la profesora de Educación General Básica, señora María Cecilia Castillo, de Hualqui, quien se refiere al proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente y sugiere hacer dos modificaciones que la beneficiarían a ella y a sus colegas que a lo largo del país se encuentran en una situación similar. Primero, cambiar el igualismo 2018 por 2019. Esto se refiere al artículo 10. Y agregar un nuevo inciso a la Ley 19.648, interpretativo de dicha norma, el que pudiese señalar lo siguiente. Se entenderá que cumplen con el requisito señalado en el inciso precedente los profesores de la educación que, habiéndose desempeñado en la fecha señalada en el inciso precedente en alguna función de las establecidas en el artículo 5 del DFL 1 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de Educación, distinto de la docencia de aula, siempre y cuando acrediten haberse desempeñado en esa calidad en la misma dotación docente, a lo menos por 4 años con anterioridad a dicha fecha. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Cristina Girardi, a través del cual hace llegar correo de la familia Herrera Salazar, por el cual remite respuesta de la Superintendencia de Educación Región Metropolitana, que informa sobre el resultado de la denuncia que interpusieron en contra del Colegio e Instituto de Humanidades Luis Campino por no renovación o cancelación de matrícula por problemas con apoderados que habría afectado a su hija de quinto básico. A su juicio no se saca nada con denunciar a la superintendencia porque la respuesta es siempre en favor de los colegios particulares, puesto que no tienen facultades para hacer nada en contra de esos establecimientos. Espera que las entidades correspondientes gestionen el ingreso de sus hijas de 11 y 7 años a la brevedad, ya que están en casa sin tener educación, la que es su derecho. Apela a que se considere además la sentencia de tribunales de 15 de febrero y se considere que una de sus hijas es una víctima más de tantos abusos que se viven a diario. Correo electrónico del asesor legislativo de la Fundación Educación 2020, por medio del cual solicita audiencia a fin de dar a conocer la opinión de esa fundación sobre el proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Correo electrónico del secretario nacional del sindicato STI de Fundación Integra, señor Rodrigo Enero Segovia, a través del cual consulta si esta semana serán invitados a exponer ante esta comisión sobre el incumplimiento del protocolo de homologación de sueldos y condiciones laborales con el sector público y los nuevos programas de extensión horaria. Correo electrónico de la secretaria de la Federación de Trabajadores de la Educación del Servicio Local de Educación de Barranca, señora Saidi Nostroza, por medio del cual solicita audiencia con la comisión en su calidad de primer servicio local de la región metropolitana, junto a los jardines BTF del servicio, a fin de dar a conocer cómo ha sido este año con la Administración de Gobierno. Comunicación del profesor Marco Eugenio Vicuña de Rengo, quien denuncia que en esa ciudad se selecciona a los alumnos conforme a su promedio de notas y la poca o nada fiscalización que hacen los funcionarios de la superintendencia a los colegios municipales de la comuna. Correo electrónico de la señora Lucía Lara, que señala que luego de años de solo intenciones no se ha generado ninguna instancia real y concreta que considere, valore y retribuya la labor de los docentes directivos, quienes siguen siendo los olvidados de siempre. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, Marisol. Sobre la cuenta, ¿alguien quiere señalar algo? Yo sí voy a aprovechar que está el subsecretario presente sobre el tema del punto 5, ¿no? Yo conversé con los padres de la familia, o sea, con la mamá y el papá de la familia Herrera Salazar. Ellos tienen a sus 2 hijas en el Luis Campino, ¿no?
su hija mayor de 11 años durante mucho tiempo viene sufriendo de bullying, ¿no?, en el colegio, ¿no? Y ellos han presionado al colegio para que haga algo con respecto a esto y nunca se ha resuelto el tema, ¿no? Y por lo tanto demandaron, ¿no?, presentaron una querella, una demanda respecto a esta situación por el abuso reiterado a que está sometido su hija y donde el colegio no le ha puesto y no ha detenido esto. La hija ya ha tenido intentos de suicidio, ¿no?, y ha sido una situación bien compleja para la familia. Cuando el año 2018, ¿no?, ella se supone que en noviembre, octubre son las postulaciones para la matrícula para el año siguiente. Ellos quedaron en la lista, ¿no?, para la continuidad de estudios, pero ellos pagan en general como pagan al año siguiente en marzo. Cuando fueron a pagar la matrícula en marzo, les dijeron que la niña no tenía matrícula, ¿ya?, y que claramente era por la demanda que habían interpuesto contra el liceo. Ellos recurrieron a la superintendencia y la superintendencia dice que no tiene atribuciones respecto a los colegios particulares pagados, ¿no?, cosa que me parece el colmo como respuesta, ¿no?, porque la superintendencia, si bien no tiene que estar permanentemente en una actitud de fiscalizadora respecto a los recursos, sí hay situaciones de aplicación de la norma que debieran hacer para todos los establecimientos escolares, incluyendo los particulares pagados. Ellos, como padres, le plantearon esta situación a la ministra en un evento, ¿no? Ellos fueron derivados a la Seremi, ¿no?, y la niña desde el 25 de febrero que se iniciaron las clases, todavía está sin matrícula, ¿no?, y no ha habido respuesta. La respuesta de la superintendencia es que ellos no pueden hacer nada porque no tienen atribuciones. La Seremi tampoco les ha dado respuesta, ¿ah? Y yo creo que la derivación que hizo la ministra me parece razonable, fue a la Seremi, pero ni la superintendencia ni la Seremi han resuelto el tema y la niña todavía se encuentra sin matrícula, ¿no? Ellos han hecho... Sí, lo que yo tengo entendido... ellos nos adjuntaron un CD, remite todas las resoluciones a... Ellos nos mandaron, me parece, el anexo con todas las... con todos los documentos, incluso la demanda que ellos presentaron, ¿no? Entonces, yo le pediría encarecidamente al subsecretario, porque me parece que habiendo un caso de bullying que nosotros hemos tratado en extenso en esta comisión, ¿ya?, donde la niña ha tenido intentos de suicidio, donde el colegio ha sido el que no ha actuado en relación a esto, y la niña sigue siendo sometida a bullying, ¿ya?, claramente la respuesta del establecimiento me parece la peor de las respuestas en relación a la problemática que está sufriendo, no la familia, la niña. O sea, además de bullying, el colegio decide no hacerse más cargo de este tema y porque los demandaron, la dejaron sin matrícula, ¿no? Además hubo una denuncia a la superintendencia, o sea, ella recurrió a todas las instancias, la familia recurrió a todas las instancias y la niña sigue sin matrícula, ¿no? Entonces, claramente yo creo que ahí hay que revisar bien de cómo están actuando nuestros organismos fiscalizadores y que tienen que hacer que la normativa se cumpla. La ley dice que cualquier niño no puede no se le puede cancelar la matrícula durante el año escolar. Ahora, esto fue al inicio del año escolar y las matrículas quedan claras el año anterior. Por lo tanto, aquí claramente es durante el año escolar y cuando ellos van no les permiten ni siquiera pagar. No les permitieron pagar diciendo que ellos habían presentado una demanda y ese es el argumento verbal del colegio respecto de no aceptar a la niña. Entonces, yo creo que ahí claramente se está vulnerando los derechos de esta niña de 11 años y que tiene que quedar en el colegio. Y los padres no están dispuestos a sacarla del Luis Campino para que el colegio termine haciendo lo que quiere, ¿ya?, por el hecho de ser particular pagado, ¿ya? Ese es el gran
¿ya? Entonces yo le pediría al subsecretario... Presidenta, vamos a revisar los antecedentes. Le pido a la comisión si nos pueden enviar la carpeta completa y nosotros sí, se la vamos a enviar, con eso. ¿ya? Gracias. Y respecto del tema que plantea la profesora en el punto 4, yo le pediría al diputado Winter, que va a estar en la mixta, y no sé quién más va a estar en la mixta de aquí. Diputado Venegas. Pardo. Punto 4, hay una solicitud de una de las profesoras para plantear respecto de los temas que van a ir a la mixta. A lo mejor ustedes lo podrían plantear en la mixta, ¿ya? Eso. Me parece que no hay otro punto. Sí, igual está bien detallado acá, pero le podemos remitir igual a los diputados que van a ir a la mixta lo que ella respondió, ¿no? O sea, lo que ella solicitó. ¿Nadie más? Lo otro, hay una solicitud de la Fundación Integra de ser recibidos en la comisión para la ley para la próxima sesión. Sí, yo le comenté que nosotros habíamos invitado a Integra y que Integra no había venido, ¿no? Y me dijo que ellos son otra organización y que a ellos no les llegó la invitación. Así que les dije que les íbamos a mandar la invitación. También, ¿no? También los vamos a incorporar. Bueno, pasamos a varios, señores parlamentarios. ¿Varios? ¿Nadie? Nadie, ya. Entonces pasamos a la orden del día y invitamos, yo le pedí expresamente, ¿varios? Ya, muy cortito. Hace algunos meses atrás, ¿se acuerda que tuvimos a través de una videoconferencia los apoderados de unos recintos educacionales de Copiapó a propósito de, digamos, los malos olores que produjeron una serie de problemas en esas comunidades? Gas, ¿no? De gas. Problemas de instalaciones de gas. Claro. Esa es la Escuela Las Brisas de Copiapó y particularmente el Liceo El Palomar. Ambos establecimientos tuvieron la semana pasada un problema de proporciones, luego de un fallo de la Corte de Apelaciones a propósito de una presentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Precisamente generaron que se suspendieran las clases y se considerara el espacio y el establecimiento como un lugar de alto riesgo para que los estudiantes concurrieran a sus actividades normales. Y eso conllevó a que ambos establecimientos hoy día se encuentren cerrados sin la posibilidad de que los estudiantes y en general las comunidades escolares puedan funcionar allí. Pareciera ser que la medida que se está tomando es que estas comunidades se trasladen a otros dos establecimientos para que puedan funcionar en jornadas paralelas, una en la mañana y otra en la tarde. Yo menciono esto, Presidenta, porque me parece una situación pero sumamente preocupante, aprovechando la presencia del subsecretario. Me imagino que el subsecretario está al tanto de esta situación. Y a mí me gustaría, Presidenta, saber qué posibilidad existe de recibir, digamos, aquí en la Comisión de Educación a estas comunidades, digamos, principalmente a los representantes de los centros y padres y apoderados, para que nos puedan contar, digamos, la problemática que existe. Pareciera ser que la municipalidad y el gobierno regional tienen herramientas para poder resolver el problema, pero la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha entregado con mucha claridad cuál es el problema de fondo que existe y la solución o el camino propuesto. Entonces, quizás sea bueno si es que podemos invitarlos como comisión y a la vez poder invitar a alguna autoridad sanitaria, digamos, que nos dé claridad o que al menos pueda escuchar lo mencionado por lo apoderado. Le propongo, mientras, diputado Santana, que podamos nosotros oficiar hoy día a la Superintendencia de Servicios Sanitarios como comisión respecto a esa situación y que ellos nos den una respuesta, porque estoy viendo, por lo menos de las sesiones que tenemos programadas para votación, son varias. Entonces, a lo mejor va a pasar algunas semanas antes de que los podamos recibir y, por lo tanto, podríamos enviar ese oficio mientras tanto, ¿le parece? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Usted, lo que yo le pediría es que le dé el detalle a la secretaria Marisol para que podamos elaborar el oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que ellos respondan, y además al Ministerio de Educación respecto a qué es lo que ha hecho el Ministerio en relación a este tema, también como gestión ante las sanitarias en relación a este tema. ¿Le parece? ¿Dos oficios entonces? ¿Hay acuerdo? Sí, claro. De acuerdo. Sí, me parece. De acuerdo. Entonces, subsecretario, nosotros lo invitamos, yo particularmente invité al subsecretario
hoy día para exponer un tema que había estado saliendo en la prensa, que tiene que ver con los bonos de retiro, ¿no? Y salía una noticia, hay un tanto compleja, ¿no? De que había un problema en el Ministerio respecto a este tema, y yo le pedía a Raúl Figueroa que él mismo pudiera venir a exponer en detalle este tema. Si bien hoy día algo se señaló en la cuenta que dio la ministra y que también lo respondió el propio subsecretario, yo creo que sería relevante que esta comisión conociera cuál ha sido el problema real en relación a el pago o no pago del bono de retiro de los profesores, porque había atraso. Tanto el diputado Venegas como varios de nosotros hemos en forma permanente planteado que aquí se estaba produciendo un atraso muy importante respecto al pago del bono de retiro tanto a los profesores como a los asistentes de la educación. Entonces, le pedía al subsecretario que pudiera venir a exponer este tema antes de tratar el siguiente proyecto de ley, ¿no? Así que, subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y le agradezco también la sesión, porque creo que es bueno dar claridad respecto de lo que se ha hecho en torno a los planes de incentivo al retiro, tanto de profesores como de asistentes de la educación, despejar algunas dudas, obviamente, y bueno, mostrar el estado de avance de esa situación. Creo que hay dos aspectos que es bueno despejar rápidamente. Hay una cuestión que algo que salió en algunos medios de prensa en los últimos días, relacionado a el listado de docentes prioritarios que corresponden al proceso del 2017. Y voy a partir por eso para despejar las dudas que existen sobre ese punto y en orden a luego seguir con una presentación sobre el estado de avance de los pagos y las transferencias de los bonos de incentivo al retiro. Entonces, como ustedes saben, la ley de incentivo al retiro, tanto para docentes como respecto de los asistentes de la educación, estableció cupos anuales de personas que tienen derecho al beneficio. Y desde el momento en que se establecen cupos, se establece también la necesidad de priorizar quiénes son los que tienen derecho en cada uno de los procesos a los respectivos bonos. En lo que se refiere al proceso 2017, esto es, a los profesores que el 2017 cumplen con los requisitos para poder postular al beneficio, la nómina de docentes con prioridad y por lo tanto que completan los 1.500 cupos que corresponden a ese proceso, está publicada, es conocida por los sostenedores y por los propios docentes, y estamos ahora en el trámite de postulación al mismo, que en el fondo significa el hecho de que manifiesten si van a renunciar o no, y por esa vía, exactamente, que se comunica al sostenedor su renuncia y luego el sostenedor nos entrega la información. Sobre ese listado, efectivamente, hubo dos nóminas que se publicaron. Hay una, que es la que está vigente y que es la correcta, y hubo una anterior que contenía un error que fue un error de transcripción, fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque creo que es bueno despejarlo rápido y no generar dudas. Lo que ocurrió fue que en una primera resolución que se publicó, por un error de transcripción, se ordenaron los docentes de acuerdo a su edad. Y lo que corresponde hacer, que es lo que en definitiva se hizo, es otorgar las prioridades no de acuerdo a la edad, sino que de acuerdo a los años que exceden de la edad de jubilación de cada docente. La ley establece como criterio de priorización los años que excede de la edad para jubilar, y eso tiene una razón bastante obvia, y es que la edad de jubilar de las mujeres es distinta que la edad de los hombres, y por lo tanto un profesor hombre de 66 años no tiene por qué tener mayor prioridad que una profesora de 64, por poner un ejemplo. Entonces, lo que se considera para priorizar, fundamentalmente, cuántos años excede o cuánto tiempo excede de la edad para jubilar. En la primera resolución que se publicó, en la que, insisto, se cometió un error de transcripción, se ordenaron por la edad, eso se corrigió, se publicó correctamente ordenándolos de acuerdo al criterio que establece la ley,
Y obviamente eso significó que se incorporasen personas a la prioridad y que otros que estaban en el listado erróneo quedaran no como prioritarios, sino que como preferentes para el proceso del año siguiente. Sobre esto, dos cosas. Primero, despejar. No significa, bajo ningún punto de vista, ni la asignación de un beneficio a quien no le corresponde, ni la negación de un derecho a quien sí tiene, a quien sí le corresponde. Es uno solo el listado, ese listado establece los criterios de prioridad que señalan la ley y, por lo tanto, esos son los que valen. Los que estuvieron en la nómina equivocada, no es que pierdan el derecho al bono, sino que tienen que esperar el momento preciso en que son incorporados al listado respectivo, que en el caso de ellos será en el proceso siguiente, porque quedan como preferentes para el proceso que sigue a continuación. Y, como es obvio, se iniciaron y se ordenaron todas las investigaciones administrativas internas para hacer exigibles las responsabilidades, porque sabemos que obviamente se trata de un error de gestión que no puede ser, que debe ser investigado y eventualmente sancionado de acuerdo a lo que señala la ley. Eso respecto de esa primera situación. Entonces, en el fondo lo que me interesa despejar aquí es que no es que se esté dejando profesores sin derecho al bono de retiro, sino que simplemente se está aplicando el criterio de priorización que establece la ley, lo que hace que los que hoy día están con respecto del año 2017, que tenían mayor tiempo excedido desde la edad de jubilación, son los que tienen la prioridad y los que le siguen quedan como preferentes para el proceso que sigue. Todo esto como consecuencia de que la ley estableció cupos. Si no se hubiesen establecido cupos, estarían todos en el mismo proceso, pero como hay cupos que respetar, es necesario fijar el criterio de prioridad que señala la ley. Eso respecto del primer... no sé, Presidenta, si prefiere que acotemos ese... ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Yo la única pregunta que tengo, porque esto no es primera vez que se entrega este bono de retiro. No. ¿No? Y creo que el tema de la prioridad siempre ha sido la misma. ¿No? ¿Por qué se dio ahora una situación como esta cuando siempre tiene que ver con la edad de la jubilación, no tiene que ver con la edad cronológica? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo fue el proceso de difusión, de comunicación, para que se generara este error, que es raro cuando es una práctica que se viene haciendo hace harto tiempo? Sí, la práctica que se viene haciendo hace harto tiempo es los procesos de incentivo al retiro que históricamente se han tramitado en el Ministerio nunca tuvieron cupos y por lo tanto era poco relevante, no había ninguna necesidad de priorizar a los docentes que tenían derecho al beneficio, porque como no habían cupo, ese ejercicio de priorización no era necesario de realizar. En este proceso de las leyes que hoy día están vigentes, sí. Hasta ahora ya se había hecho solo una vez, que fue en el proceso que está ahora el proceso de pago, y por lo tanto esta es la segunda vez que se hacía y en definitiva, y eso es lo que estamos y por eso iniciamos las investigaciones administrativas, hasta ahora lo que entendemos es que fue simplemente un error de transcripción en el orden de la planilla Excel donde estaban contenidos los nombres, o sea, es un error administrativo que evidentemente tuvo un efecto en la resolución que se dio a conocer, que fue corregido rápidamente y que por lo demás obviamente sirve de elemento de alerta para evitar que esto ocurra a futuro. Pero lo fundamental, a mi juicio, es dejar claro, y espero que así lo tenga la Comisión, que se iniciaron las investigaciones correspondientes, que se sancionará como vaya que sancionarse, porque nos parece que es preocupante que cosas así ocurran, pero sobre todo que esto no significa bajo ningún punto de vista que algún profesor o profesora que tiene derecho a tener prioridad en el proceso 2017 lo pierda y por lo tanto desde ese punto de vista se mantiene el rigor. Solamente habían algunos profesores que ya les habían avisado que tenían el cupo y ahora les dijeron que... Respecto de eso, ¿sí? Efectivamente la resolución porque ya estaban como listos para irse. La resolución se publicó en la página de comunidad escolar, que es el proceso, digamos, cotidiano para esto. Estuvo colgada del orden de 5 días, ¿o no? ¿10 días? ¿Cuánto? ¿Un poco más de 10 días?
Sí, unos 10 días. Y se corrigió. Lo que se hizo desde el Ministerio fue tomar contacto directo con todos los sostenedores para que no hubiese duda respecto de cuál es el listado que tiene validez. Y entendemos, obviamente, que esto generó ciertas dificultades y expectativas para un grupo de docentes, pero también tenemos claro que lo que debe primar es la correcta interpretación y aplicación de la ley en esta materia. Por lo tanto, ese hecho que es lamentable y respecto al cual estamos persiguiendo las responsabilidades no altera el normal funcionamiento del pago de este bono. De acuerdo. Diputado Rey y diputado González. Gracias, Presidenta. Saludar al subsecretario, bueno, y a todos los colegas diputados que se encuentran presentes. A ver, yo tuve una reunión con el Colegio de Profesores de Curicó en donde me expusieron provincial una serie de situaciones y que tienen que ver justamente con lo que usted, subsecretario, acaba de señalar. Pero me señalan que hay situaciones particulares y que yo creo que debieran estas mismas situaciones particulares repetirse en todo el país. Si es cierto, hay un criterio que usted acaba de explicar que es cómo se selecciona a quienes obtienen el bono. Hay situaciones particulares, por ejemplo, con docentes que habían aparecido en el listado, que salieron, obviamente producto de que esto se hizo conforme a la legislación, y son docentes que no están en condiciones físicas de seguir ejerciendo. Por ejemplo, cáncer, algunos tienen, lamentablemente, están muy complicados de salud. Otros que salieron seleccionados están con todas las condiciones y las ganas de querer seguir, y obviamente están arrepentidos de postulado y se sienten con la fuerza para seguir funcionando, pero tienen el temor de que efectivamente si lograran volver al sistema o seguir en el sistema, podían perder otros beneficios futuros. Por lo tanto, creo que ahí podríamos en parte hacer justicia, porque no solamente justicia es hacer cumplir la ley, sino que en definitiva que las personas, en este caso en particular, que están con un problema de salud tremendo, pudieran acogerse a este bono y así poder darles espacio a otros docentes que sí quieren seguir funcionando. Eso, Presidenta. Sí, le doy la palabra al recogemos las preguntas primero, diputado González y diputado Venegas. Dos preguntas muy cortas. Primero, ¿cuántos o cuántas fueron los profesores, profesoras afectadas por la situación que se produjo? Y la segunda pregunta dice en relación con la forma en que esto se explicó a los profesores, ¿no? Que yo creo que es re importante cuando se comete un error, porque si hubo un error de transcripción, bueno, desde luego usted dice que se está haciendo una investigación y se están estableciendo responsabilidades, pero sobre todo explicarle a los profesores que, digamos, no hubo mala onda, ni mala fe, ni mala disposición, ni mala voluntad, sino que hubo una razón objetiva y que se le dé la explicación a los profesores, como corresponde en la instancia de las comunas y del, no sé, de los colegios de profesores, de donde corresponda. Ok. Diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Más allá, saludar al subsecretario y a sus asesores, más allá que resulte incomprensible un error de esta naturaleza, más en un tema tan sensible que veníamos pidiendo eficiencia, rapidez, todo el año pasado. Yo me voy a quedar con la explicación y no tengo otra cosa que más que hacer fe de que el Ministerio va a actuar, ¿no es cierto?, y corregir para que la gente que esté a cargo de estos procesos sea idónea, porque aquí parece que hay un error de principiante. Pero, ¿sabe por qué? Porque se supone que si yo pongo a alguien a cargo de un proceso tan sensible, ese alguien tiene que conocerse la ley al dedillo. Y la ley establece 4 criterios. La ley establece la edad por sobre, ¿no es cierto?, sobre la edad de jubilidad, enfermedad terminal, así que la pregunta del diputado Rey está abierta y cubierta. Lo planteamos, lo discutimos. Todo aquel que acredite con certificado médico que tiene una enfermedad terminal que hace susceptible, ¿no es cierto?, él está priorizado. Segundo criterio. Tercer criterio, número de licencias médicas. Nunca me gustó eso porque creo que es un incentivo perfecto. Si yo quiero ser priorizado tengo que pedir licencia médica. Bueno, pero no me gustó, pero se aprobó. Y cuarto, número de años de servicio en la institución. O sea, el que tiene más tiempo en la institución son 4 criterios. Entonces, a mí lo que me gustaría aclarar, porque estamos siendo
de verdad, presionados por los profesores permanentemente, con los asistentes nos pasa lo mismo. Y miraba la ley, el 2016 eran 1.500 cupos. Pregunta concreta, esos 1.500 cupos del año 2016, teniendo presente que la ley se aprobó en diciembre del 2016, ¿ya están entregados todos los 1.500? ¿Ya? El año 2017 son 1.500 más. ¿Qué porcentaje de esos están en condiciones de ser entregados? ¿Sabe por qué? Porque el 2018 la ley contempla 3.200. O sea, el atraso que tenemos es 2017, si hago fe de que el 2016 está listo, 2016 son 1.500, perdón, más 3.200 del año 18 que ya terminó. O sea, estamos hablando de 4.700 cupos. O sea, ¿qué garantías tenemos de que en el corto plazo podamos subsanar el atraso que tenemos 2017 y ya 2018 también? Diputado Pardo. Simplemente comentar, Presidenta, me parece obviamente que un error debe ser corregido y está bien que consultemos, pero yo he acompañado un par de veces al vicepresidente del Colegio de Profesores a conversar con las personas a cargo de los pagos y la verdad es que se logró revertir un atraso acumulado de mucho tiempo, producto de procesos mal implementados. Ahí nos explicaban que los funcionarios del Ministerio de Educación tenían cada uno una ruma de carpetas y hacía el proceso completo de cada carpeta. Hoy día se ha ido avanzando y entiendo, por lo menos en mi región, que la situación se ha regularizado y estamos, según lo que nos informaron en la última reunión, con todo el atraso recuperado y con buen pronóstico para el próximo año. De manera que yo espero que este error no sea más que un error como todos los errores y que se corrija, pero por lo menos la legítima preocupación de los profesores que a todos nos llegan frecuentemente con este tema, yo creo que ya está bastante satisfecha con el nivel de avance que ha experimentado sin perjuicio de este error el sistema en este minuto. Eso no me presenta. Sí, yo solamente completar lo que decía el diputado Venegas, que sería importante saber, porque se supone que esto estuvo a cargo de la DEP ahora, ¿no? Si efectivamente las personas, a lo mejor ustedes lo van a determinar producto de la investigación, pero sería importante además que la comisión supiera quiénes son los que estuvieron a cargo del proceso, ¿ya? Independientemente después de lo que establezca la investigación y si son personas que tienen la experiencia necesaria como para haber llevado a cabo este proceso, porque como decía el diputado Venegas, hay que saberse la ley, ¿no? Para poder implementar un sistema como este. Solamente eso yo lo solicitaría como información adicional. Subsecretario, le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, como le decía, esto es la presentación tiene dos partes, digamos, lo que tiene que ver con este error puntual. De eso voy a rápidamente responder algunas de las preguntas que se han señalado. Algunas se cruzan, lo que señaló el diputado Rey con lo que complementó el diputado Venegas. Efectivamente, nosotros, diputados, Presidenta, no podemos saltarnos hoy día los criterios que están establecidos en la ley y son los que... Son los que bien señaló el diputado Venegas, que aplican como criterios de desempate. Lo que ocurre en la práctica hoy día es que los criterios de más abajo tienden a utilizarse porque el criterio principal, que es el de los años o el tiempo por sobre la jubilación, con eso ya se llenan los cupos. Pero efectivamente estamos así y evidentemente, de hecho se hizo, y lo tomo como en la miscelánea que ahora está tramitándose, está en su última fase ya que va a pasar a la mixta, hubo un cambio interesante respecto a los asistentes de la educación, y es que se les permite, si se aprueba esa ley, que el asistente de la educación que quiera dejar de trabajar mientras está a la espera de recibir su bono pueda hacerlo, sin recibir remuneración, pero sin tener la obligación de asistir, porque se dan, y nos han planteado muchos casos de personas que en realidad ya quieren estar en su casa. Que están enfermas. Que están enfermos, etcétera. Entonces, ahí hay a lo mejor aspectos legislativos, uno podría de esta experiencia tomar algunas mejoras que puede ser interesante de llevar a cabo, ¿no? Respecto a lo que plantea el diputado González, personalmente yo me reuní con el presidente del Colegio de Profesores para darle las explicaciones respectivas. Nosotros, el Colegio de Profesores ha hecho un despliegue comunicacional, cumpliendo con su labor gremial, y nosotros también desde el Ministerio hemos hecho lo propio, organizándonos con los sostenedores para asegurar que esta explicación baje
adecuadamente y entendemos que así lo ha tomado también el mundo docente. ¿Cuántos fueron? El 631. Sí. El punto, para dejarlo bien claro, lo que hubiese ocurrido de no haber modificado esa nómina era que prácticamente ninguna mujer hubiese podido acceder al beneficio en esta oportunidad, porque en el fondo, por el orden en que quedaban, cualquier profesor de 66 años en definitiva estaba por encima de una mujer Exacto, por lo tanto nosotros asumimos el error y creemos que era, así como es importante asumir el error, creemos que era fundamental también corregirlo, porque habría sido mucho peor haber insistido en una mala aplicación de la norma. Eso entonces, Presidenta, respecto del primer punto de este tema. El equipo que está trabajando fundamentalmente en esto es el mismo equipo que históricamente el Ministerio de Educación ha trabajado los bonos de incentivo, que es el equipo de apoyo municipal. Ahora, respecto del proceso de bonos, que entiendo que es una preocupación particular. Sobre esto, creo que primero es muy importante enmarcarlo lamentablemente se ha generado, se ha instalado en la opinión pública una realidad que no coincide con lo que señala la ley. Y eso pasa precisamente porque la ley establece cupos para determinados años, y lo que establece la ley es que quienes cumplen el requisito un determinado año pueden postular al beneficio. Y por eso se habla del 2016 en adelante. Pero no significa eso que desde el 2016 los profesores o los asistentes de la educación estén en condiciones de recibir el beneficio. Eso es muy importante porque a veces queda la sensación de que llevan desde el 2016 a la fecha esperando que les llegue el bono. Por eso quería señalar que aprobamos la ley. Exacto. Entonces en términos, y esto es bien importante porque es algo que en definitiva obviamente le afecta a los docentes, le afecta a los asistentes de la educación, pero creo que entre todos también tenemos una obligación de transmitir la información de una manera adecuada para evitar que se generen sobreexpectativas respecto del funcionamiento de este proceso. La ley se publicó en diciembre del 2016 y esa misma ley establece que los primeros 1.500 cupos corresponden a docentes que en 2016 cumplían con determinados requisitos. Por lo tanto, durante todo el 2016 era físicamente imposible entregar el bono. Durante todo el 2017, y esto es muy relevante, no se pagó ningún bono. Y lo único que se hizo el 2017 fue preparar la nómina de docentes y asistentes de la educación beneficiarios para el denominado proceso 2016. Pero pasó todo el 2017 sin que se pagara ningún bono. En marzo del 2018... ¿Y esa nómina quedó lista? Esa es la nómina que se está pagando hoy. Pero, perdona, ¿esa es la nómina que quedó además con errores? No, la nómina con error ya está, es otra cosa. Y eso de nuevo, para evitar confusiones, no existe hoy día ninguna nómina con error. Hay una nómina que es la del 2016 de los docentes que el 2016 cumplían el requisito, que es la que hoy día está ya en proceso de pago y terminando, ¿cierto? Este año se hizo la nómina 2017, que corresponde a los docentes que el 2017 cumplían con su requisito, y la que viene ahora es Sumisigue 18 en adelante. Pero quiero ser bien gráfico en que es muy importante que no generemos en el discurso expectativas respecto de profesores que van a recibir su bono, pero no es que estaban en condiciones de recibirlo el 2016, porque la ley no existía en el 2016, la ley se publicó en diciembre del 2016, se discutió durante el 2016. El 2017, como decía, no se pagó ningún bono. La razón por la cual no se pagó ningún bono es que ese pago requería, digamos, de la dictación de un reglamento. Ese reglamento fue tomado de razón en enero del 2018, el 31 de enero para ser preciso. Por lo tanto, ni el 2016 será posible cursar el pago de los beneficios,
El 2017 era posible, pero no se generaron las condiciones porque no se dictó el reglamento correspondiente. Y cuando nosotros llegamos, en marzo del 2018, nos encontramos con la siguiente situación. Respecto de el bono incentivo al retiro de los docentes, solo un 4% de los sostenedores habían recibido una transferencia por este concepto. Y respecto de los asistentes de la educación, 0%. 0%. 2016. Correspondientes todos a los profesionales o asistentes de la educación que cumplían el requisito del 2016. Porque el reglamento se había aprobado recién. Exacto, que el 2017 tuvieron conocimiento que tenían derecho al bono, pero que recién el 2018 empezó a tramitarse. Y en eso yo quiero ser bien preciso, porque, y aquí en el fondo voy a hacerme cargo, porque a esta administración se le ha criticado con fuerza por un atraso, y yo quiero ser muy claro que nosotros lo que hemos hecho es revertir la situación de los bonos de retiro. Y hemos logrado, haciéndonos cargo de todas estas dificultades, tener hoy día prácticamente todos los bonos para los profesores pagados y del orden de un 70% para los, un poquito menos, un 62% para los asistentes de la educación, que venían mucho más atrasados y que tienen además un proceso, lamentablemente, más engorroso de tramitación. Pasa a la dirección de presupuesto, vuelve, etc. Todos los bonos del 2016. Exacto. Ahora, de los profesores que el 2016 cumplían el requisito, porque quiero ser bien majadero en eso para evitar confusiones. Entonces, en esto, Presidenta, diputado, nosotros sabemos la compleja situación que esto significa para los profesores. Sabemos además que se ha generado una expectativa que choca con varias cosas. Primero, con los cupos. Son cupos de 1.500, son cupos pequeños. Hay recién claro, son cupos pequeños. Entonces choca con los cupos. Por lo tanto, hay que ser prioritario. Si no ser prioritario, hay que esperar al año siguiente. Segundo, con de alguna forma la información que se ha entregado, porque queda la sensación que desde el 2016 están esperando un bono que tendría que haber llegado el 2016. No, la verdad es que tendría que haber llegado el 2017, pero no pasó nada ese año y recién en el 2018 se pudo poner en marcha la máquina para poder tramitar esto. Y en ese sentido nosotros hemos puesto todos los esfuerzos para potenciar los equipos, mejorar los procesos, mejorar el flujo de información con los sostenedores y desde ese punto de vista ir... Ahora, lamentablemente, y esto es una noticia que es importante que se transmita, digamos, el tiempo es de las pocas cosas en la vida que no se puede recuperar. Perdimos un año y vamos a estar un año desfasados. Y podemos hacer todos los esfuerzos y podemos ganarle un mes a la vuelta de 5 a lo mejor, pero no podemos nosotros, y yo no me voy a comprometer, porque sería mentirle a los docentes, que vamos a estar en condiciones que por muchos esfuerzos que hagamos, hacer como que un año perdido simplemente no pasó. Y esa es la realidad, Presidenta, de esta situación. El diputado Venegas quiere hacer una precisión y el diputado Pardo también. Por su intermedio, Presidenta, hacerle una consulta que es una preocupación. Porque yo entiendo y creo que lo que ha dicho el subsecretario, todos los que conocemos la ley, es así. ¿Ya? Es así. Ahora habrá que explicar por qué se demoró un año en que el reglamento, ¿no es cierto?, y se aprobara recién en enero del 2018. Pero hay una cuestión que me preocupa. La ley sí, que aprobamos, consigna los recursos con su respectivo informe presupuestario. Y entonces la pregunta que me hago, ¿qué pasa con los recursos que estaban asignados para los 1.500 cupos del 2016, que debieron haberse gestionado en 2017, pero que no ocurrió? Vinieron los cupos del 2017, que son otros 1.500 y que tampoco se gestionaron, 3.200 en el mismo. O sea, ahí hay una suma de recursos importantísimos. Pregunta, ¿eso queda en poder del Ministerio o simplemente lo que ocurre es como suele ocurrir en la administración pública, como regla general, es que no ejecutados los recursos, Tesoro Público, topón para adentro, Hacienda, y tenemos un problema que pudiera plantearse como complicado, porque no es lo mismo asignar recursos, por ejemplo. Supóngase que usted engrasa la máquina tan perfectamente, voy a hacer fe que lo va a hacer, tan perfectamente en este 19, que empieza a producir el pago de los del 2017 y algo alcanza el 2018. ¿Las platas están?
o vamos a tener problemas porque tienen que reasignarla por parte del Ministerio y eso no sé si está considerado en el presupuesto. Diputado Pardo y diputada Hoffman, y cerramos porque este tema tenemos la votación del proyecto de ley. Preguntarle al subsecretario, por su intermedio, Presidenta, porque es un tema que parece que consume mucho tiempo la consulta de IPRES en el caso de los asistentes. Entonces, si eso necesita una corrección legislativa y si vale la pena intentarla. Sí. Diputada Hoffman. Gracias, Presidenta. Yo quería agradecerle al subsecretario la explicación porque la verdad es que uno recibe muchos correos con las preguntas de por qué estoy fuera, de por qué no me ha tocado. Entonces, yo quisiera no solamente valorar que se haya destrabado a partir de la dictación del reglamento, sino que se haya hecho dentro de todo lo más rápido posible. Pero también, Presidenta, buscar algún mecanismo, porque al final esta conversación está grabada, pero igual queda acá. Si pudiésemos, no sé, usar un poco la creatividad, porque es verdad, a mí me preocupa, o sea, vista la explicación del subsecretario, y además tengo clarísimo el compromiso de tratar de que sea lo más rápido posible, pero que objetivamente vamos a estar atrasados un buen rato por un año, porque es el ciclo normal de las postulaciones y de todo el proceso. Si hubiese algún mecanismo donde nosotros pudiésemos informar, y no me refiero solamente porque, claro, yo no quiero hacer la vuelta política de que el gobierno fue tremendamente ineficiente, retrasándose un año en el reglamento y que esa es la razón. Más allá de lo que cada uno quiera decir políticamente, es importante darle la información de que no solo que sepan qué fue lo que pasó, sino que cómo pueden hacerlo hoy día, o sea, de que estamos haciendo el esfuerzo tanto el Ejecutivo como nosotros, porque al final algunas le llegan a usted, la mayoría nos llegan a nosotros, de casos de que profesores que en el fondo están preocupados por recibirlo. Entonces, si podemos buscar alguna fórmula o un acuerdo de la comisión donde quizás pudiésemos colaborar de alguna manera, pero en el fondo me preocupa que esto se entienda, pero sigamos teniendo el mismo problema. Okay. De comunicarlo bien. Sí. Yo solamente quería hacer una pregunta adicional. Aprobado el reglamento, ¿cuánto es lo que debiera demorarse? Porque igual, si bien en el 2017 no se hizo nada, en el 2018, aprobado el reglamento en enero, todavía no se ha terminado de pagar, ¿no? El 2016. Entonces, ¿cuánto es lo que... estoy pensando en las posibles modificaciones que aquí también se han planteado, ¿no? ¿Cuánto es lo que debiera razonablemente demorarse el proceso de pago una vez ya contando con todos los instrumentos, el reglamento, que es lo primero que tiene que tener el Ministerio para implementar el pago directo, o sea, objetivamente? ¿Ya? Eso. Le doy la palabra al subsecretario y cerramos. A ver, son varios temas. Primero, el respecto de los recursos, si están o no están disponibles, lo que plantea el diputado Venegas. Bueno, efectivamente esto se rige por la lógica fiscal, digamos. O sea, los recursos que están asegurados, pero están asegurados para cada proceso. Por lo tanto, si qué sé yo, el 2017, digamos, no se destinó ningún peso a... eso va al Tesoro Público, ¿ya? Y lo que estamos haciendo nosotros, precisamente para tratar de apurar esto lo más posible, es ver, en la medida que ya tengamos, como usted dice, la máquina ya está bien aceitada y que podamos tratar de hacer las reasignaciones presupuestarias, pero también en esto hay que ser, de nuevo, bien claro. Por alguna razón se establecieron los cupos anuales. Ustedes saben que en materia de recursos fiscales hay dos elementos que son importantes. La caja, o sea, el flujo, digamos, y una cosa es que los recursos existan y otra cosa es que existan en un determinado tiempo y que estén los flujos de recursos fiscales y por lo tanto están asegurados los recursos, pero no necesariamente vamos a poder juntar dos procesos en uno. Podemos hacerlo en términos de gestión, pero no necesariamente en términos de la seguridad que existan los recursos. Y por eso es que yo señalaba que, lamentablemente, cuando hubo un año entero en que en definitiva no se asignaron, recuperar ese año es tremendamente complejo, porque se generan otras dificultades. Ahora, efectivamente, lo señala lo ha señalado todo de alguna manera la presidenta, también el diputado Pardo, la diputada Hoffman. Yo creo que hay ciertos ajustes que uno podría hacerle a la ley para ver si podemos apurar esto de alguna manera. Por ejemplo, el paso, en el caso de los asistentes de la educación, hoy día hay una avisación de la Dirección de Presupuesto. En el caso de los docentes esa avisación no se produce, por lo tanto uno podría estimar razonablemente que no es necesario, o bien
determinar un único momento de participación de la dirección de presupuesto que haga que el resto del proceso se haga más ágil. Otros aspectos como el tema de la Contraloría. Hoy día, antes no pasaba, pero en algunos casos por los sostenedores tiene que ir a toma de razón y eso también demora, y no le estoy aquí pasando la cuenta a la Contraloría, sino que son procesos, digamos y eso hace que, en términos normales, si uno toma la experiencia de los bonos anteriores, entre 8 y 9 meses, que sabemos que es largo, pero eso es más o menos lo que demoraba una tramitación, comillas, promedio, normal de un bono. 6 y 8 meses. Y lo que hoy día nosotros estamos viendo es que va entre los 8 y los 11, 12, digamos, por estos otros pasos adicionales, y ahí uno podría hacer un esfuerzo combinado de buscar mejoras a esto. Por eso, entendiendo además de que este es un proceso que nos va a acompañar hasta el año 2025. 2024. Y los asistentes 2025, por lo tanto, es razonable. ¿Y cómo está desfasado? 2026-27. Claro, o sea, estos son exactamente, el año 2024-2025 es el año en el que cumplen los requisitos, pero en la práctica esto va a ser hasta el año 2026 incluso. De acuerdo. Bueno, le agradezco mucho al subsecretario que haya podido asistir a la comisión, pero quiero ver, no sé, le pedimos al subsecretario que proponga que nos haga llegar una propuesta respecto a lo que señala la diputada Hoffman, de cómo hacer que los profesores sepan de esto, ¿no? O sea, cómo hacer una comunicación que de verdad le llegue a cada uno y que no sea de a uno, porque en el fondo a nosotros nos van llegando a uno y nosotros vamos respondiendo a uno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Diputado Venegas, para cerrar. Como seguramente hay Diputado Venegas, muchos interesados mirando esta sesión, porque hay mucha preocupación en esta materia, nosotros incorporamos en estos proyectos de ley último un elemento innovador que partió de la propia experiencia, y esto es que se nos morían los profesores, se nos morían los asistentes de la educación esperando la llegada del bono. Se mueren aún, por cierto. Estaba pensando en pasado porque eso fue lo que es como antecedente. Y nosotros incluimos un criterio de que en la ley, que este bono de incentivo es heredable, constituye herencia para las familias. Y por eso es clave, yo me lo quiero aclarar porque no lo sé. Se supone que hay un momento en que yo cumplo la edad de jubilar, y en ese mismo minuto, y eso es lo que ha generado algún problema, yo tengo que decirle a mi sostenedor mediante una carta que firmo que tengo interés en jubilarme y por tanto acceder al bono de incentivo al retiro, con independencia del momento en que me va a llegar por esto de los cupos. Pero tengo que manifestar eso, quien no lo manifiesta no tiene derecho. Eso es así, de manera que si un profesor, porque no cumplía con los requisitos todavía, se murió sin hacer esa manifestación de voluntad, no tiene acceso al bono. ¿Por qué no le damos la palabra a él? Sí. Felipe. Existen dos momentos en lo que plantea el diputado, el cual es la postulación que efectivamente puede hacerla o debe hacerla el asistente de la educación o el docente, pero está también la renuncia, que puede entenderse como el certificado de función si pasó entre medio y él obtiene el cupo. Entonces hay dos momentos que, como bien dice, sí debe postular, pero hay un segundo momento, una vez postulado y sea asignado, se puede ir hasta el segundo instrumento, que es el certificado de defunción del postulante. ¿Ya? Claro eso? Perfecto. ¿Sí? Que podría la familia acreditar que se murió en ese lamentable que estamos hablando, pero de todas maneras, a lo mejor sería bueno sacar algún documento que fuera dirigido al colegio del profesor y que el colegio del profesor lo pudiera difundir. ¿Ya? Bueno, terminado este tema, ¿ya? Le agradecemos al subsecretario y pasamos al segundo tema, así que no tenemos acuerdos que tomar. Así que pasamos a la votación del proyecto de ley y solo le agradezco al subsecretario y se puede retirar para...
En general y en particular. En general lo votamos, ¿no? La semana pasada. De hecho, yo lo voté en contra. ¿Sí? No, pero si se tiene que ir... Pero está Juan Eduardo Vargas, jefe de la educación, de la División de Educación Superior. Ya. Buenas tardes, subsecretario. Tenemos la votación del proyecto de ley. Hasta las 4 estamos convocados, ¿no? 4:30. 4:30. No, 4:30. Sí, así que tenemos una hora más o menos para resolver este tema y yo espero que lo resolvamos con prontitud. Porque hay pocas indicaciones, me parece. Hay 3 indicaciones. Solo 3 indicaciones. Ya. Entonces, me parece además que algunas indicaciones de Vinter y Roja son muy similares a la que yo presenté. Son muy parecidas, sí. Pero están en lugares distintos. Estamos muy conectadas con mi futura presidenta. Los numerales 1 y 2 no tienen indicaciones. Si quiere, tomamos votación de ellos. Los numerales 1 y 2 no tienen. Sí. Esto tiene que ver con las apelaciones, ¿no? Sí. ¿El primero? Sí. Ya. Sí, los dos tienen que ver con la apelación. Antes de votar, ¿puedo hacer una consulta? Consulte nomás. Sí, porque yo hago la tarea, yo estudié. Solo tengo esta duda. Lo que nosotros incorporamos en esto y que yo finalmente me convencí que es bueno, es que las instituciones de educación superior puedan apelar a lo resuelto por la Comisión de Acreditación, ¿cierto? Sí. Y tienen, según en general, porque no existía la figura de la acreditación, ¿te acreditabas o no te acreditabas? Y tienen 30 días para hacer aquello. Pero además, en el posterior parte del proyecto, y esto es lo que quiero confirmar, si lo entendí bien, hecho el pronunciamiento de la Comisión de Acreditación y en la eventualidad de que éste fuera contrario a los intereses de la institución, pueden todavía una segunda instancia de apelación ante el Consejo Nacional de Educación, para lo cual tienen 15 días más. Esa es la, si lo entendí bien o estoy equivocado. Sí. Futuro subsecretario. O ya fue, ¿no? No se sabe. Sí, no nos anticipemos, falta que corra mucha agua bajo el puente. Por su intermedio, Presidenta, a ver, diputado Venegas, lo que quiere corregir ese punto de este proyecto de ley es resguardar, por así decirlo, el debido proceso que debe existir en todo orden de cosas. Ese debido proceso ya existe, esa posibilidad de apelar frente al Consejo Nacional de Educación existe respecto de la acreditación institucional, existe respecto de los doctorados, pero por alguna razón quedó sin efecto, no quedó expresado respecto de las carreras de pregrado. Lo que hace este proyecto es simplemente reponer para que en todo orden de cosas, en todo tipo de acreditaciones de distinta índole, institucionales, de carreras, de programas de doctorado, exista la posibilidad para todos por igual, no solamente de reponer frente a la misma comisión, sino que de recurrir ante el Consejo Nacional de Educación. Es nada más que eso, es igualar las condiciones dentro de lo que se entiende como debería ser un debido proceso. Sí. Yo, antes de votar, también quiero hacerle una pregunta al jefe de Educación Superior respecto del tema que salió la semana pasada en todos los medios de comunicación en relación a la pérdida de la gratuidad por una cantidad importante de estudiantes, ¿ya?
porque como nosotros estamos en un proceso de miscelánea de educación superior, por decirlo así, ¿no? Esto es algo que se veía venir, ¿no? Y de hecho no hay ningún tipo de financiamiento, o sea, no hay ningún artículo referido al tema del financiamiento cuando algunas instituciones han planteado el tema, pero además se suma esto a algo que nosotros, de hecho, votamos en la Cámara, ¿no? Nosotros presentamos una indicación con la, en ese entonces, diputada Proboste, de que las carreras, la gratuidad no podía ser solo para el tiempo de duración de las carreras, porque claramente, por experiencia, nadie termina la carrera en el año previsto, son muy pocos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos presentado una indicación en sala cuando este proyecto de ley se tramitó, la perdimos en la sala, pero tampoco el Ejecutivo, aprovechando esta instancia de modificación de la Ley de Educación Superior, tampoco presentó ninguna indicación respecto a esto. ¿Esto va a haber algún otro proyecto de ley que va a ingresar el Ejecutivo en relación al tema específico de financiamiento? Sí, está. Yo estoy preguntando solamente para despejar una duda. Tengo que despejar. Sí, pero quiero que me responda una duda que tengo. ¿Será muy difícil? No, son parte de la comisión. Le doy la palabra. Presidenta, no es un tema que yo pueda ni vaya a resolver. Sin embargo, debo hacer ver que primero existe una comisión que fue convocada por la ministra a efectos de abordar una serie de temas. Debo recordar que entre ellos está la equidad de género, debo recordar que entre ellos también se encuentra el tema de la superintendencia de educación superior y los roles un poco intrusivos, como se les ha denominado, que tiene respecto a la autonomía y también respecto al financiamiento, como una manera de abordar en términos muy generales esa temática. Sin embargo, no hay ninguna definición respecto de cuál va a ser el resultado o cuáles van a ser las recomendaciones de dicha comisión. Se debe considerar, por otra parte, que cualquier tipo de extensión del beneficio de gratuidad involucra mayores recursos, cuestión que, sin duda, es compleja y, evidentemente, no depende de nosotros el poder tomar esa decisión. Hay un contexto de recursos que se asigna, también de Hacienda, que se asigna a la educación superior y que, evidentemente, nos coloca hoy dentro de los países que más invierte como país en la educación superior, y si uno considera también las prioridades que están puestas en la educación parvularia y escolar, es complejo. Pero bueno, pero no hay una definición tomada para nada todavía, Presidenta, a ese respecto. De acuerdo. Bueno, entonces abrimos la votación del artículo de los numerales, ¿no? Numerales 1 y 2 del artículo único. Señor Belolio. Señor Bobadilla. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Santana. Señor Chalper. Señora Vallejo. Tiene que ver con la apelación. Señor Venegas. A favor. Señora Hoffman. Señora Presidenta. Bueno, yo la vez pasada no pude, porque estábamos sobre la hora, no pude argumentar mi voto en contra, ¿no? Y lo voy a hacer a la luz de esta votación, que voy a votar en contra también, y tiene que ver con que dos cosas, y por eso yo hice la pregunta. El ministro Varela, cuando asumió el nuevo gobierno, planteó que iba a presentar una ley para educación superior que iba a incluir el tema del financiamiento, porque se habían reunido con varias universidades y se entendía que este era uno de los temas que había que resolver mediante una ley miscelánea, ¿ya? Y él lo anunció, ¿ya? Y por lo tanto uno hubiera esperado que en esta ley de reforma de la educación, de la Ley de Educación Superior, algunos de estos temas hubieran venido incluidos, ¿no? Esa es como la primera razón por la cual voté en contra. Y la segunda razón por la cual voté en contra es que todos los cambios que hay aquí en esta ley propuesto para el tema de acreditación
no se hace cargo, o sea, todo el proceso de retraso que tiene esto, de ampliar los plazos, no se hace cargo de qué pasa mientras tanto, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de acreditación y un sistema que hoy día está absolutamente desprestigiado desde el punto de vista de quién acredita y quién no acredita, ¿no? Y de los beneficios que eso le otorga a la institución el acreditarse o no acreditarse, ¿no? Y yo creo que uno de los temas que es preocupante es que nosotros aquí en este proyecto de ley estamos retrasando enormemente los plazos, ¿no? Sin hacernos cargo de una situación que hoy día es crítica. Y por eso pusimos los temas. Hoy día no es casual que tengamos una investigadora por la Universidad del Pacífico, ¿no? Que fue acreditada, si bien no fue acreditada por la CNA, fue acreditada por el Consejo Nacional de Educación. La Iberoamericana fue acreditada por la CNA a pesar de que tenía situaciones bastante complejas, y a pesar de eso fue acreditada, y por lo tanto no toca nada de lo que está pasando hoy día y deja como en suspenso, ¿no?, la situación con respecto a lo que hoy día pasa dentro del sistema de acreditación. Por eso yo voté en contra y por lo tanto voy a votar en contra de los artículos que están también propuestos en esta miscelánea de educación superior, ¿no? Eso quería plantearlo como justificación, así que voy a votar en contra. Por la afirmativa, 10 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. La próxima indicación, que está en el numeral 3, es de la diputada Rojas, el diputado Winter. Página 4 del comparado. Para agregar en el numeral 3 del artículo único el siguiente literal C nuevo, pasando los actuales C y D a ser D y E respectivamente. C. Agrégase en el inciso primero del artículo 22º transitorio, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido de la frase: estos criterios deberán ser elaborados por la Comisión conforme a la nueva integración de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32º transitorio de la presente ley. Hay una indicación de la diputada Gerardi que es similar y que a lo mejor valdría la pena discutirlas juntas, y que está en el artículo 32º transitorio, página 10 y 11 del comparado, y que es para incorporar un inciso final nuevo al artículo 32º transitorio. En el ámbito de sus atribuciones, los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, que se designen conforme a esta ley, revisarán y modificarán, en su caso, los estándares y criterios fijados con anterioridad, pudiendo para ello, si así lo estiman, recabar el concurso de las comisiones sobre marco de cualificaciones, las directrices del Consejo de Coordinación de Universidades Estatales y tener a la vista los diversos planes estratégicos fijados por el Ejecutivo en materias tales como cambio climático, aguas y otras de interés nacional, con el fin de buscar que exista coherencia entre las carreras, planes y programas que se acrediten con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Sí. Sería bueno, para mejor resolver cada uno de nuestros votos, que en el caso de estas indicaciones los autores o alguno de los autores explique el sentido que tiene, ¿no es cierto?, la indicación, y luego conocer una reacción del Ejecutivo. De acuerdo. Sí, así lo vamos a hacer, diputado. Porque uno estábamos leyendo las indicaciones para que se supiera. Lo que pasa es que ambas indicaciones, en el fondo, lo que plantean es que los nuevos estándares, o sea, en el fondo las dos plantean que los nuevos estándares tienen que ser elaborados no por la comisión actual, sino que por los nuevos integrantes de la comisión. Ese es el objetivo final, ¿ya? Así que por eso las leímos juntas. Sí, ¿ya? Pero reconozcamos que la suya es bastante más amplia. Sí, por eso, pero tienen como objeto ese en principio. Eso me refiero a lo que las hace similares, que ambas plantean eso, ¿ya? Diputada Rojas, sobre su indicación. Sí, replicar lo último dicho tiene que ver simplemente con que los criterios que se elaboren se haga con la composición nueva y no con la composición actual de la Comisión Nacional de Acreditación. Eso. ¿Cómo? No, es que porque si se hizo un cambio en la composición, debería ser con esa nueva composición que se generen los criterios, no con la composición anterior. No con los solo actuales para coherencia, que forman parte de la CNA, sino que con los nuevos que van a formar parte. Por algo estamos cambiando la composición. Sí. Le voy a dar la palabra al diputado Belolio y después al Ejecutivo.
Sí, yo primero, Presidenta, preguntarle sobre la admisibilidad de dicha indicación, toda vez que le establece ciertas obligaciones o atribuciones a, en este caso, la Comisión. Cuestión que puede ser razonable, pero que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Es él, en un servicio público, quien establece las atribuciones y las funciones que tienen los órganos estatales, digamos, y no la buena intención o buenas ideas de los parlamentarios. Dicho eso, yo comparto la idea de que sea la nueva comisión la que pueda hacer los nuevos estándares. Pero el problema práctico es que los estándares ya comenzaron a hacerse. Por tanto, puede sancionarlos quizá o finalmente hacerlos valer y fiscalizarlos una nueva comisión. Pero que ellos la hagan significaría que... Más atraso. Por supuesto, significaría un atraso tal que las actuales instituciones a las cuales les toca acreditarse simplemente no puedan hacerlo porque no conocen cuáles son aquellos estándares a los cuales tienen que atenerse, y nosotros ya cambiamos una vez la fecha. Esto significaría que entonces la fecha simplemente sería incierta. Entonces, entendiendo cuál es el objeto, lo comparto, en la práctica igual es lo que va a suceder, porque al hacerse los nuevos estándares hay una institucionalidad que sigue funcionando y quienes lo van a aplicar como tal son los nuevos integrantes de la comisión. Sí, diputado Venegas. Sí, yo creo que he aceptado el tema procedimental. Me interesa mucho escuchar del Ejecutivo que responda, porque yo lo que sé es que el proceso, está en proceso el nombramiento de los nuevos integrantes de la comisión, ¿no es cierto?, no se ha acabado. Segundo, está en proceso también la definición de estos estándares de calidad. Quisiera hacer mención que en la presentación del Consejo de Rectores, este era un tema esencial, que era, ¿no es cierto?, tener una definición respecto de este punto, cuál es el concepto de calidad que subyace, ¿no es cierto?, y que define lo que van a ser las obligaciones que van a tener que cumplir estas instituciones. Entonces era muy importante este artículo 5. Yo también creo entender, quiero que lo asegure el subsecretario si puede, que eso está en un proceso en marcha, de tal manera que si nosotros pusiéramos en la ley y aprobáramos que debe hacerlo todos los nuevos integrantes, pudiéramos tener un problema de invalidar todo un trabajo complejo, costoso, difícil. Entonces, invito a que consideremos eso. Pudiera ser que, claro, por los hechos, por la vía de los hechos, quienes van a sancionar estos nuevos estándares de calidad van a ser naturalmente los nuevos integrantes, no van a ser los anteriores. Pero ojo, dejarlo tal como está, como un imperativo, tienen que ser los nuevos, entonces pudiera invalidar todo el trabajo anterior. Y eso a mí me parece que no sería conveniente, y invito a considerarlo. Sí. Yo solo quiero, en relación a lo que se está planteando, la indicación que yo presenté, precisamente la presenté en el transitorio, ¿eh?, porque tiene que ver cuando asumen los nuevos, es que por lo menos tengan la posibilidad de revisar y modificar, ¿no? Porque claramente si hay un cambio en los integrantes, y eso tiene que ver con la pregunta que hacía la diputada Hoffman, el espíritu de la ley es que precisamente no hay uno decidió que la conformación de la CNA tiene que ser distinta a lo que era, ¿no? Y por lo tanto uno esperaría que lo que se le ocurra a esta va a ser distinto de lo que se le ocurra a los actuales, ¿no? Porque la composición, las exigencias son distintas, el tipo de perfiles son distintos, ¿no? Y por lo tanto uno debiera esperar que ellos fueran los que sancionaran finalmente cuáles van a ser los criterios, ¿no? Yo quiero poner la situación en que si esta CNA asume, ¿no?, la elaboración de los criterios y asume la nueva CNA y no están de acuerdo con los criterios y tienen que incluso acreditar con criterios que no están de acuerdo, sería el peor de los mundos. Y no darles esa facultad de revisar y modificar me parece que no es razonable, ¿no?, que por lo menos esté señalado en la norma, y por eso nosotros lo planteamos así en el transitorio. Eso está siempre. No. ¿Quieres decir algo, Camila, antes de que responda? Que se aclare bien, porque lo que entiendo es que la CNA inicia el proceso, elabora una primera propuesta, pero no resuelve la definitiva. O sea, puede el nuevo Consejo cambiarlo todo.
o sea, quien en el fondo no daña lo que dice incluso la diputada Camila Rojas, solo puede aclarar quizá en el articulado que finalmente quien sanciona, o sea, no es como yo tengo la obligación de ratificar la propuesta que me llegó, sino que yo puedo sancionar esta propuesta u otra totalmente distinta. Entonces, que si se puede aclarar eso, porque efectivamente tiene sentido, si queremos crear un nuevo sistema, no amarrar la nueva institucionalidad a la antigua institucionalidad, no tendría sentido. Ese es el sentido de la legislación, tanto de los diputados Rojas y Winter, y la que yo estoy también planteando. Sí. Presidenta, como un comentario previo respecto a la consulta del diputado Belolio, respecto a la admisibilidad de esta indicación y de la siguiente, que abarcan la misma temática. En nuestra opinión es inadmisible por dos razones. En primer lugar, por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al determinar algunas funciones y atribuciones que, de acuerdo a la Constitución, le corresponden solo al Ejecutivo. Y para clarificar ese punto, la Ley 20.129, en el artículo 8, establece el listado de facultades de la Comisión Nacional de Acreditación y en su letra B establece elaborar y establecer los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional y de las carreras y programas de pregrado y posgrado, de acuerdo al tipo de institución, sea esta del subsistema técnico profesional universitario, previa consulta al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Esa es la determinación de la facultad que hizo el Ejecutivo en su oportunidad, y no existe ninguna distinción respecto a quién debe ejercer esa facultad. Establecer esa distinción, que sería como sujetar a modalidad el ejercicio de una facultad, le asiste exclusivamente al Ejecutivo. Exacto, pero está determinada esa función de acuerdo a lo que establece la norma. Modificar esa norma o quien determina o quien ejerce esa facultad le corresponde al Ejecutivo. Eso como comentario general. Bueno, y en segundo lugar, nosotros también entendemos que esta norma está fuera de la idea matrices del proyecto. El proyecto en su mensaje, bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso, que ahí se encuentra enraizada la idea matrices del proyecto, establece en el subtítulo de contenido del proyecto 4 ideas matrices taxativas. Modificar el artículo que se aprobó recién respecto a la apelación, modificación de los artículos 21º y 22º transitorios en relación a adecuar las disposiciones transitorias de la Ley 21.091 relativas a los procesos de acreditación con el fin de otorgar plazos suficientes. Y, en cuarto lugar, relacionada con las normas de acreditación de los programas de posgrado de especialidad médica y odontología. Por lo tanto, no hay, dentro de las ideas matrices del proyecto, alguna modificación orgánica sobre el ejercicio de las competencias que establece la Ley del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior. Eso como en cuanto al análisis más formal de las indicaciones. Respecto a los sustantivos, Juan Eduardo va a hacer alguna apreciación. Sí. Presidenta, quiero hacer una aclaración en el sentido de decir que lo que sustenta estas dos indicaciones que estamos conversando ahora está completamente reflejado en este mismo proyecto de ley y desde un punto de vista, desde 3 puntos de vista. En primer lugar, este proyecto de ley establece un mayor plazo de tiempo y ese mayor plazo de tiempo está puesto específicamente para que haya un proceso de revisión más exhaustivo por parte de la CNA. ¿De cuál CNA? De la CNA, si al final de cuentas es una sola, pero en la práctica, en términos prácticos, si queremos ponerlo en esos términos, de la nueva CNA. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que la facultad que tiene la CNA, como decía la diputada Vallejo, es la misma, no cambia. Efectivamente, no, pero lo que quiero decir es que es la misma facultad que existe. Tanto hoy día, si la CNA tiene la atribución de definir y presentar para discusión de la comunidad académica una serie de indicadores y estándares, tiene la misma facultad para recibir de vuelta esos indicadores y esos estándares y hacer las modificaciones que a su juicio estime pertinentes. Y eso no va a cambiar. Y en términos prácticos también hay que decir lo siguiente. Lo único que se ha entregado a las instituciones de educación superior son los criterios y estándares referidos a los programas de doctorado. Aún no se han presentado los criterios y estándares, por ejemplo, referidos a la acreditación institucional, que posiblemente son los que tienen un mayor impacto. Es decir,
desde el punto de vista práctico, no hay ninguna posibilidad. Piénsese lo siguiente, esos criterios estándares primero deben ser presentados a consulta, según establece la ley, a las instituciones de educación superior. Eso todavía no se hace. Una vez que se haga, será discutido y las instituciones tendrán un tiempo suficiente para poder entregar sus comentarios a esas indicaciones. Y, por tanto, es muy difícil que antes de 2 meses esas indicaciones no estén de vuelta en la CNA. Y, por tanto, va a ser la nueva CNA la que, indefectiblemente, o sea, sin lugar a dudas, va a dirimir y finalmente decidir respecto de esos nuevos criterios y estándares. Así que, en definitiva, no hay nada que, entre comillas, estas indicaciones estén agregando. Por último, simplemente para puntualizar, debo decir que las disposiciones transitorias de la Ley de Educación Superior le daban a la CNA un plazo acotado de tiempo para que empezara la consulta de los nuevos criterios y estándares. Es decir, la Ley 21.091 lo que dice es lo siguiente: CNA, usted tiene 8 meses de plazo desde que se publique la ley para enviar esos criterios y estándares, para hacer una primera consulta, cuestión que se hizo con los criterios y estándares de los programas de doctorado. Y asimismo le dice, hay un plazo de 9 meses para que la nueva CNA se constituya. Entonces, la misma ley estaba considerando que hubiese un traslape entre las funciones de la antigua CNA y nueva CNA. Eso simplemente para puntualizar, Presidenta, pero en definitiva no hay... esto va a ocurrir tal cual ha señalado la diputada Vallejo, es decir, es la CNA, la nueva CNA, la que finalmente va a dar su visto bueno, por así decirlo, respecto a los criterios y estándares. Sí, ahí simplemente señalar que hay una propuesta de nombres que, le recuerdo que hay 6 nombres que deben ser ratificados por los 3/5 del Senado, 3/5 partes del Senado. Y es... ¿Cuándo debió haber ocurrido eso? Porque eso debió haber ocurrido en febrero. El 28 9 de meses, febrero. claro. Sí. O sea, si no ocurrió el 28, debería haber ocurrido el 1 de marzo. Y no está, o sea, efectivamente eso no ocurrió. Así es. El Ejecutivo definió los nombres que correspondía al Presidente de la República nombrar. CONICYT también hizo su nombramiento, Corfo también, ahí son 4 nombres, y restan los 6 que fueron enviados al Senado y que es de esperar que en los próximos días se llegue a un acuerdo para que se pueda ser ratificado. Y fueron enviados en el plazo de los 9 meses, Presidenta, en todo caso. No, ¿cuándo fueron enviados? El primer listado fue enviado a fines de enero. No recuerdo la fecha exacta. ¿De los que tiene que sancionar el Senado? Sí. No. Pero en todo caso, Presidenta, perdóneme. La cuestión práctica es que de aquí a el 31 de poco enero. Tiempo más debiese estar ya en funcionamiento la nueva CNA. De acuerdo. O sea, en marzo debiera estar... ya, pero me queda claro. El 31 de enero, último día antes del receso, fueron enviados. Ya. Claro, el mismo 31, pues. Ya. Bueno, queda claro cuál es la situación. Someto a votación la indicación porque no ha sido declarada inadmisible por la mesa. Así que... ¿Las dos? ¿Solo una? No, la de la... diputados Vinter y Roja, porque efectivamente, claro, la que yo estoy planteando en el transitorio es bastante más amplia y tiene que ver con relacionar los estándares con otros criterios de desarrollo. Sí. ¿Tú quieres proponer algo? Sí, por favor, yo quisiera pedir la votación de la admisibilidad, presidente, porque me parece que, de nuevo, no solamente por el argumento de fondo, sino que se hace una exigencia que hoy día escapa de las atribuciones de la propia comisión. De acuerdo. Entonces, vamos a someter a votación la admisibilidad. Los que estén a favor de la mesa, que la declara admisible, que levanten la mano. Sí, pues. Sí, pero esa se hace a favor de la mesa. A favor de la mesa. 1, 2, 3, 4 y 5. En contra, 5.
2, 3, 4, 5, 6. 6. Inadmisible. Inadmisible. Ya. Entonces no la podemos votar. ¿Ah? Porque el diputado Venegas votó en contra de la mesa, ¿no es cierto? Ah. ¿No levantó la mano entonces? ¿Por cuál es el texto? El 5-5. ¿Te quiere? Yo públicamente, ya. porque lo hago habitualmente, yo di antes de que se produjera esta discusión de admisibilidad razones para pedir una explicación, porque me parecía que la indicación no está bien, porque genera una situación forzada que está perfectamente resuelta conforme lo señalado. Y esta el resultado es el mismo, es sí. para ponerse de acuerdo y para escucharse, pues si no, sotera cognitiva. Ya. Entonces no se vota porque está declarada inadmisible. La segunda indicación Solo para que quede claro, entonces la votación es 5-5-1. Sí. 5-1. La indicación 2 también es... Página 5, de los diputados Rojas y Vinter, para agregar un literal F nuevo en el artículo 33º. Agréguese en el inciso primero del artículo 23º transitorio, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido de la frase: las instituciones estatales, en el cumplimiento de esta obligación, conforme a los nuevos criterios y estándares de los que trata el nuevo artículo 18 de la Ley 20.129, serán acompañadas en este proceso por la Subsecretaría de Educación Superior, quien velará por su adecuada acreditación. Esa la declara inadmisible la mesa, y si alguien quiere solicitar la votación de la admisibilidad, inadmisible. Porque claramente inadmisible. Yo no estaba de acuerdo con la anterior, pero sí estoy de acuerdo con que está inadmisible, pero se puede pedir la votación. No voy a pedir la votación si la vamos a perder. No importa, pero yo voy a quisiera votar a favor poner el punto respecto de que yo creo que para algunos parece algo obvio que debería estar puesto, y para otros la posición es que no es neutral y que habría una discriminación entre la estatal y las privadas con algo así. Yo quiero decir que a nosotros nos parece importante poner el punto, porque si no porque las universidades estatales evidentemente deberían tener más apoyo del Estado, porque es su dueño, básicamente, son de su propiedad. En fin, yo entiendo que ideológicamente no tenemos acuerdo en ese punto. Ya. Bueno, no va a haber... Sí, perdón, yo solamente le estaba consultando a la secretaria. Al final de votar las indicaciones votamos el resto del numeral 3, que es lo que no se ha votado. De acuerdo. Entonces, ¿no vas a pedir la votación de la admisibilidad? Yo también creo que debiera hacer lo que plantea la diputada Rojas, algo natural, pero lo que es natural no necesariamente es asumido por las autoridades. Ya. Natural, sí. Debiera haberlo... Presidenta, por su intermedio, simplemente hacerle ver a la diputada Rojas lo siguiente. La ley considera una suerte de tutoría respecto a las instituciones estatales. O sea, ya está contemplada en la ley. Lo voy a explicar de la siguiente manera. En el caso de los CFT estatales, lo que la ley establece es, por una parte, que exista una universidad tutora del proceso de puesta en marcha de esos CFT. Y adicionalmente lo que dice la ley que crea los 15 CFT estatales, es que durante el periodo que media entre el inicio de las actividades académicas y la acreditación a la que deben someterse, que es un periodo de 6 años, se establece la supervisión que tiene que hacer el Consejo Nacional de Educación respecto a los CFT estatales. Es decir, la misma ley que crea estos CFT les da una suerte de supervisión, en este caso por parte del Consejo Nacional de Educación. Y en segundo lugar, respecto, por ejemplo, de las universidades estatales de reciente creación, esto es, la O'Higgins y la Aysén, existe hoy día una universidad tutora, que es la Universidad de Chile. Y de manera adicional, y como último punto, la Ley 21.094 respecto a las universidades del Estado establece lo siguiente, dice: si una institución, si una universidad estatal pierde su acreditación o se acredita por un número inferior a la cantidad de 4 años, es decir, de los años requeridos para estar en gratuidad, asígnesele una universidad tutora.
Es decir, ya contempla la ley de universidades del Estado, que una suerte de acompañamiento respecto de instituciones que no estén en condiciones de obtener la acreditación o que la pierdan en el camino. O sea, que entiendo, esa es un poco la aprehensión o la preocupación que estaba a la base de la indicación no votada de la diputada Rojas. Gracias. Sí. Bueno, de todas maneras, esto tiene que ver con algo que hemos discutido siempre, que las instituciones del Estado, el Estado tiene una particular responsabilidad respecto de ellas, ¿no? Y yo creo que la indicación de la diputada Rojas iba en ese sentido, ¿no? De que en realidad cuando un colegio, por ejemplo, se cierra, y lo hemos dicho en esta comisión, o una institución no se acredita, el primer responsable es el Estado, ¿no? Entonces, va en ese sentido, y ese era yo creo, para plantear lo que la diputada Rojas perseguía. Vamos a ver cómo funciona en la práctica esto de las tutoras universidades tutoras. Bueno, la siguiente es la indicación 3, la suya. Sí, y no vamos a votar. Al final. Votamos al final. No he retirado nada. Sí. Le damos la mano y agarra el codo el diputado Badía, porque declaré una inadmisible. ¿No pedí la votación? Bueno, yo ya expliqué el sentido de la transitoria, que era precisamente que los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación pueden revisar y modificar ya los criterios y estándares que obviamente está elaborando, y todos sabemos que está elaborando la actual. Y también incorporé, efectivamente, como decía el diputado Venegas, otros temas que tienen que ver con que los estándares tienen que estar relacionados también con lo que pasa con lo que se tienen que vincular las universidades, y que son situaciones que afectan al país. Se supone que las universidades per se tienen que ver con el desarrollo del país, ¿no? Tienen que ver con lo que ocurre en una nación y tienen que ser un instrumento de desarrollo. Ahora, nosotros pusimos temas como el desarrollo sostenible y el cambio climático como parte de lo que debieran hacer todas las instituciones de educación superior, porque tiene que ver con la supervivencia y con una responsabilidad importante que hoy día no todas las instituciones lo están asumiendo, ¿ya? Ni siquiera las instituciones del Estado, ¿no? Y yo creo que son temas tan relevantes que pasan a ocupar un lugar tan preponderante que no pueden quedar fuera de aquello que haga sentido que exista esa universidad, exista esa institución en aras de contribuir al desarrollo de un país. Entonces, en ese sentido está planteada la indicación que los estándares no pueden ser cualquier cosa, ¿no? Tienen que relacionarse además con temas que son relevantes para el desarrollo de un país. En este caso, yo creo que nadie va a dudar de que el tema del cambio climático, ¿ya?, que va a afectar no solo a Chile, sino que al planeta completo, ¿ya?, debiera ser parte de las tareas, ¿ya?, no solo académicas, sino que de investigación y de acción por parte de las instituciones de educación superior, ¿no? Eso es el sentido de la indicación. Las dos cosas, ¿no? Como yo declaré admisible la anterior, esta también la declaré admisible. Ya. No, si la declaró inadmisible. No, admisible. Como declaré la anterior admisible, esta también la voy a declarar admisible. Está casi convencido. Algún día vas a hablar como yo, Belolio. ¿Quiénes votan a favor de la mesa? A favor de la mesa, que declara admisible esta indicación. 1, 2, 3, 4, 5. Representa 5. ¿En contra? En contra, que la de... 2, 3, 4, 5. 5. 6. No, yo no sé. Ya. 5 se Bueno, yo... Es súper admisible. No tiene nada inadmisible. Pero la vamos a pelear en sala. Sí.
Entonces, pero yo creo que el objeto era otro, era destruir la concepción que hay detrás, que es pelear por el cambio climático. Presidenta, el resto del numeral 3. Ya, el resto del numeral 3, O entonces... todo el numeral 3, porque todo el las numeral declaraciones 3, fueron declaradas todas inadmisibles. en relación también de cómo se han votado las indicaciones... No, yo voy a votar en contra. Señor Belolio. El numeral 3. Todos los que hicimos indicaciones. No, las indicaciones son todas inadmisibles, por lo tanto hay que votar el numeral 3. Señor Bobadilla. Tal como está. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Santana. A favor. Señor Chalper. A favor. Señora Vallejo. Al final, señor Venegas. A favor. Señora Roja. Señora Vallejo. Señora Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 11 votos, 1 en contra. Presidenta, por la afirmativa, 11 votos, 1 en contra. Diputado Diputado informante. Diputado informante le correspondería al diputado... A la diputada Rojas. Diputada Rojas, le corresponde a usted. Le corresponde por orden alfabético. Informar. ¿Alguien lo quiere hacer porque le gusta el tema? Lo asumo con toda la responsabilidad. Sí, pues además vaya a ser la presidenta, así que tiene que ponerle ahí... No, ya vamos en roja. Ya vamos en roja, en el orden alfabético. Pero debería ser así para que... Por eso alguien no quiere hacer. Sí, se informaste. Otro proyecto parvularia que hubo. Sí. Ya. Bueno, diputada informante, diputada Rojas. Yo no sé cómo fue que me tocó. ¿Hizo algún comentario? Porque le tocó ¿Sobre qué? Ay, sí, viene muy bonito, diputado. Muy bello, muy bello. Bueno, sin otro tema que tratar, mañana a las 3. Mañana a las 3. A las 3, porque tenemos parvularia y tenemos muchos invitados. Y estamos tratando... yo conversé que solo quiero... ¿Investigadora? ¿Se suspendió? No, yo cito a la hora. Si quiero te cito a la 1. A la 1. Te puedo citar a las 12 de la noche. Pero sí, a las 3 siempre, ya. A las 3 mañana, para que se acuerden. Ya, se levanta la sesión. Sí, a las